responsable de planetabolsa.com. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Un saludo. Bueno, Víctor, como decimos, un entorno bastante tibio hoy en Estados Unidos. Tampoco estamos viendo grandes subidas, por ejemplo, en la renta variable europea, que sí vemos que se está manteniendo algo más en ese tono alcista. Sí que es cierto que venimos de una semana, bueno, un poco rara, sobre todo aquí en España en medio de los festivos, y la semana que viene va a ser una semana bastante prometedora, no solo en el plano geopolítico, que se nos vienen bastantes frentes, sino también por la parte de las últimas decisiones que van a cometer de política monetaria los bancos centrales, últimas del año, no quiere decir que vayan a ser las últimas, que sabemos que por el momento tenemos algunas subidas de tipos de interés más a la vista. Pero empezando precisamente con ese frente, con el de la política monetaria, Víctor, ¿qué es lo que podemos esperar la semana que viene de Jerome Powell? El miércoles vamos a conocer ya la decisión por parte de la Reserva Federal. Muchos han estado hablando sobre la magnitud de subidas de tipos de interés. Parece por el momento que se va a mantener en los 50 puntos básicos, y además hoy conocíamos dato del IPP, de la inflación mayorista, que también es bueno, un dato más que va a tener en cuenta, por supuesto, la Reserva Federal. Mejora en tasa interanual algo menos de lo esperado, y luego hemos visto cómo tanto el PCE como el IPC también han mejorado bastante en este último mes. Esa es la fotografía que tiene el Banco Central de Estados Unidos a la hora de tomar esa próxima decisión. Sí, la verdad que en ese sentido esta semana ha sido muy tranquila en las bolsas. También es verdad que aquí en España tenemos algunos días festivos. También es verdad que esta primera semana, segunda semana de diciembre, y más con lo que se acontece en cuanto a resolución de tipos la semana que viene, no esperábamos una volatilidad muy alta, como además lo está reflejando el mercado. Por un lado, en cuanto a política monetaria, bueno, tenemos la encuesta precisamente para el 14 de diciembre, justo la semana que viene de lo que estamos hablando. Casi un consenso del 75% espera precisamente esos tipos a 50 puntos, esa subida de la FED. Por lo tanto, aquí la clave, quizás si hubiera algún tipo de sorpresa, sería una subida aún mayor, o incluso si se quedara un poquito por debajo, porque claro, como tenemos ya el consenso de mercado, está descontando que precisamente 3 de cada 4 están descontando que esos 50 puntos van a ser sí o sí. Solamente si se produce una subida un poquito más agresiva, por muy pequeña que sea, o quizás una bajada por debajo de lo estimado, es donde tendríamos las sorpresas de mercado, y es por donde podría jugar también la Reserva Federal bueno, a intentar mover el mercado hacia donde a ella le interese más. De momento, unos tipos que bueno, reflejan un poco lo que tenemos en el S&P 500, valores de los 4.300 ahora mismo vienen siendo resistencias de medio plazo. Sería muy positivo, y repetimos que sería, y lo llevamos repitiendo varias semanas, ¿no?, que sería muy positivo superar esos 4.332, y ahora sería muy importante, una vez hemos superado esta media de 30 sesiones que tenemos aquí en morado, no perder los 3.900 puntos. Perder los 3.900 puntos nos haría pensar en los 3.496, 3.500, y eso es algo un tanto peligroso, ¿no?, de volver a la zona de mínimos. Tampoco lo podemos descartar. Por ello, podríamos estar viendo la formación quizá de un hombro cabeza a hombro que consumiera algo más de tiempo el primer trimestre de 2023, y a partir de ahí, pues obviamente no tenemos una bola de cristal, tenemos que seguir revisando los datos que nos va ofreciendo el mercado, pero probablemente 2023 sea un año que lo haga mejor en bolsa que 2022. 2022 ha sido un año difícil para la renta variable y desde luego también para la renta fija. Hemos visto cómo ambos activos bueno, han sufrido bastante a lo largo del año, y no suele ser lo habitual que ambos sufran a la vez, y no ni mucho menos también en la magnitud en la que lo hemos estado viendo. Mientras tanto, un valor que ha sufrido y mucho a lo largo de este año, Víctor, ha sido Tesla. Ha perdido una gran parte de su valor en bolsa. Hemos visto caídas que se han ido repitiendo a lo largo de los meses. Ahora veremos también, cuando nos enseñes, ¿no?, cuál ha sido la evolución niveles técnicos de la compañía. Pero sí que es cierto que en medio de todo esto, muchas dudas en el horizonte. Estamos viendo ahora cómo va a reducir la producción de su modelo Y. Es más, la va a paralizar del 25 de diciembre al 1 de enero en la fábrica de Shanghái. Resultado de la debilidad de la demanda interna que estamos viendo en el gigante asiático, a tenor de esa política cero COVID que por el momento sigue sin cesar.
Y Elon Musk, como siempre tan polémico, que ha ido encadenando una polémica tras otra. Después de la compra de Twitter, hay muchos inversores que temen que Elon Musk haya perdido el foco de lo importante y urgente que quizás sea atender a los nubarrones de Tesla, y de hecho se está poniendo incluso en duda, ¿no?, que Elon Musk sea el más apto, podríamos decir, para seguir adelante con el liderazgo de la compañía. ¿Cómo estás viendo la evolución de Tesla y sobre todo cuál es el entorno, ¿no?, que se puede dibujar ahora de cara a los próximos meses para la empresa? Bueno, de cara a los próximos meses, tenemos un dato preocupante en Tesla, ¿no? Lo primero es que ya no trae esta subida que veíamos en 2020, 2021, donde multiplicó por 6 y por 7. Obviamente, repetir, pese a lo que muchos inversores pensasen, ¿no?, repetir esas cifras otra vez era prácticamente imposible. Y lo más normal y lo más habitual es que después de subidas así tengamos una zona de acumulación, distribución. En este caso ha sido más de distribución, porque hemos dibujado un hombro, cabeza a hombro bastante claro al perder la zona de los 185 del nuevo precio de la compañía, y hay varias señales que nos empiezan a preocupar mucho en Tesla desde hace ya semanas. Una es la pérdida de la media de 30 sesiones al haber perdido 273, donde además el valor en el último indicador que aquí tenemos nos empieza a mostrar en rojo que lo empieza a hacer peor que el SP500. Eso ya es una señal de muchísima debilidad, de que se está perdiendo ese momentum alcista, al igual que las compras que tenemos aquí de manos fuertes institucionales no están siendo continuadas, ¿no? Precisamente nos está mostrando todo lo contrario, que se está vendiendo. Como si los inversores o analistas empezaran a detectar, como tú decías, Marta, que precisamente Elon Musk debería estar más centrado en este tipo de compañías y menos en polémicas o quizás en la parte ahora mismo de Twitter. Ahora mismo resistencias las podríamos buscar en los 233, sería muy importante retomar la zona de 207 y ojo, porque de no superarla podría ser simplemente un toque a la directriz de todo ese hombro, cabeza a hombro. En cualquier caso, media descendente, ahora mismo no es uno de los títulos más interesantes de Wall Street, aunque ha permanecido fuerte o al menos lateral en este último año, no creo que tenga ahora mismo por delante un buen desempeño. Bueno, y por otro lado, Víctor, como decimos, todo esto lo estamos analizando también en medio de las perspectivas que tenemos para 2023. Como nos decías, bueno, parece ser que la renta variable podría comportarse mejor el año que viene. Venimos de un 2022 bastante sombrío. Claro, en medio de todos estos vaivenes, de las caídas que hemos estado viendo, una de las preguntas que probablemente se hagan muchos espectadores es que ¿cuál es la mejor forma, por ejemplo, para poder protegerse ante las caídas, teniendo en cuenta que no tenemos una bola de cristal, que la bolsa es de todo menos precisa y que al final aquí los vaivenes, el ruido cortoplacista pueden tener un peso muy relevante, sobre todo en el día a día? Sí que es cierto que hay muchos espectadores que quizás no practiquen, por ejemplo, el trading intradía y que se centren más en un horizonte de medio o largo plazo, que es lo que solemos hacer también muy habitualmente cuando analizamos, ¿no?, el entorno que se está dibujando en estos momentos. Entonces, vosotros, por ejemplo, desde Planeta Bolsa, que también contáis ya con un expertise, ¿cómo hacéis para protegeros pues de las caídas, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que utilizáis vosotros para preparar un poquito el terreno? Pues mira, es verdad, Marta, que nadie tiene una bola de cristal, eso desde luego, pero en Planeta Bolsa sí que contamos con un sistema de coberturas. ¿Qué significa esto? Compramos acciones fuertes, sabemos que son acciones fuertes en el medio o largo plazo, pero si viene una caída en el mercado prácticamente casi inevitable, como ha ocurrido en 2022, 2020 u otros años, lo que hacemos es operar en corto los índices americanos, con futuros normalmente o con CFDs. Para ello tenemos varios indicadores en pantalla. Uno es, bueno, un indicador propio de mínimos, de nuevos mínimos en el NYSE, ¿no? Son los 3.300 valores de la bolsa americana, y cada vez que pierde la zona de -7, es decir, el volumen prácticamente de acciones que están en nuevos mínimos cayendo, ¿no?, en tendencia bajista, es mayor del 7%, nosotros procedemos a cubrir la cartera, ¿no? Fijaros cómo en caídas importantes, semanales, aunque lo podemos poner también en diario para que veáis, como en este 2022 nos ha valido en este primer indicador para empezar a cubrir cuando precisamente vienen los primeros golpes del mercado. También ocurre en este punto del NYSE cuando caía a mediados de junio el SP o incluso a principios de año, como veis. Es un indicador propio que utilizamos y es bastante interesante. Utilizamos también algunos otros indicadores de analistas americanos como Hindenburg, que nos dio señal
el 4 de abril, o uno de los más de los que mejor funcionan, que es el de Agorero, de Óscar Cajigas, que lo utilizamos también en Planeta Bolsa, donde precisamente esta semana nos ha marcado cubrirnos porque empiezan a haber una serie de divergencias entre las acciones que suben y lo que está haciendo algunos índices. Eso acompañado con los nuevos mínimos, eso acompañado, como decíamos precisamente al comienzo de la retransmisión, con una baja volatilidad, nos da señales aquí en rojo para andar cubiertos cuando el mercado más peligroso está. La razón de hacer todo este tipo de estudios en Planeta Bolsa es para intentar, ya como digo, minimizar las pérdidas que tenemos en cartera. Y bueno, de momento cubiertos en cartera y cubiertos en divisa, para intentar minimizar los golpes, es una de las técnicas que utilizamos para intentar rentabilizar el mercado, y este año llevamos casi un 13% positivo con este tipo de sistemas de cobertura. Nosotros nos quedamos con esas claves y con ese análisis. Víctor Galán, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por mostrarnos también cuál es el indicadores que utilizáis vosotros desde Planeta Bolsa, ¿no? Al final es una buena forma también de tomarle un poco la temperatura, el pulso a los mercados y ver un poco las oscilaciones y por dónde pueden pasar de cara a futuro, como decimos, sin tener la bola de cristal, pero intentando estar prevenidos ante cualquier vaivén, que eso es lo importante siempre. Así que, Víctor, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana. Igualmente para todos y un saludo.